Hola a todos, les doy la más cordial bienvenida a este webinar que forma parte de una serie de charlas que UNITEC ha preparado como un aporte para la comunidad universitaria y la sociedad en general. Así, desde casa me sigo capacitando. Este día el tema, cuarentena, la comunicación en la familia, será desarrollado por el licenciado Roger Martínez, quien cuenta con una maestría en asesoramiento educativo familiar, una maestría en dirección de centros educativos, conductor del programa radial y televisivo La Hora de la Familia, columnista de diario La Prensa y actualmente casado y con 6 hijos. Cedo el espacio al licenciado Roger Martínez para que pueda desarrollar este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Primero, efectivamente, este es parte de un aporte que hace UNITEC a la sociedad hondureña, ¿no? En esta coyuntura tan particular que estamos viviendo los hondureños a raíz de esta pandemia del coronavirus. Ahora bien, vamos a ver, ¿por qué este tema? ¿Por qué hablar de comunicación en la familia? ¿Por qué es importante tocar este tema? Y es porque definitivamente nos está tocando a todos. A mí me toca también en mi casa con mi esposa y de mis 6 hijos, 2 viven todavía con nosotros. Como les digo, enfrentar una coyuntura realmente muy particular, muy peculiar, porque si bien es cierto, aunque uno tenga muchos años de casado, pues no es que uno pasa siempre juntos. O luego con los hijos, en la medida que los hijos van creciendo, desde que empiezan a ir a la escuela, lo que algunos autores llaman la segunda edad del matrimonio, ¿no? Cuando el primer hijo vaya a la escuela, la dinámica familiar ha cambiado mucho, ¿verdad? Y la verdad es que no es lo mismo, digamos, que estemos cada uno en la oficina, cada uno en el trabajo, los hijos en la escuela, en el colegio, en la universidad, a que estemos todos juntos. O sea, tenemos ya pues prácticamente 2 semanas de estar juntos, ¿verdad? En casa, que es lo que realmente más conviene. Y por eso UNITEC tiene este plan de hablar de yo desde casa. Y desde aquí estamos nosotros también tratando de llevar pues unas ideas, un asesoramiento, unos consejos a las familias hondureñas, sobre todo para que este tiempo en que estamos juntos, repito, el padre, la madre o la madre con los hijos, sea un tiempo de aprendizaje, un tiempo bueno, porque vamos a ver, la comunicación familiar está presidida por algo que definitivamente pues, no falta en ninguna de las familias, y es que es una relación que está presidida por el afecto. Es un ámbito realmente comunicativo por excelencia. Las familias se dan como 3 elementos, fíjense ustedes que no se dan en ningún otro ámbito de la vida social. ¿Okay? Por ejemplo, la continua ejemplaridad que tienen los padres sobre los hijos solo se da en la familia. A lo largo de la educación, uno en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la universidad, puede haber tenido docenas de profesores. Unos buenos, otros regulares, otros malos, y algunos nos habrán dejado como una semilla, una huella en nuestra vida, otros no tanto. ¿Ok? Porque es un periodo que termina, es un tiempo de la vida que puede ser más o menos corto, más o menos largo, pero que termina. Y uno termina siendo exalumno de un profesor, bueno o malo, así como uno puede termina siendo exalumno o alumni, ¿verdad?, de una universidad también. No sucede lo mismo con lo que sucede en la familia, o sea, porque uno definitivamente nunca llega a ser ex hijo, sino que incluso cuando los padres físicamente no están, cuando los padres físicamente pues se han ausentado, ¿no? Porque pues, ¿verdad? Pues la vida terrena tiene una terminación, tiene una culminación. Uno no dice yo soy ex hijo de fulano, no soy ex hijo de ¿verdad? De tal señora, porque seguimos siendo hijos, incluso, repito, cuando nuestros padres no están físicamente presentes. Entonces es una relación que permanece, ¿no?, a lo largo de toda nuestra vida. Y por eso es una relación muy peculiar, porque la carga de ejemplaridad que tiene el padre y la madre no la tiene nadie sobre la vida de ninguna persona. La otra cosa que también solo se da en la familia, y por eso la familia es un ámbito comunicativo por excelencia, es, fíjense ustedes, la intimidad. Hay un clima de intimidad en la vida familiar que no se da en ninguna otra parte.
Y esa intimidad que se vive en la familia tiene, digamos, una gran desventaja. Si es que en esa intimidad familiar, en esa relación, como decía al principio, presidida sobre todo por el afecto, saca uno lo mejor de uno, pero también saca lo peor. O sea, y es cierto, muchas veces, ¿verdad? Es lo que nos pasa a todos los padres de familia. Cuando un hijo nuestro va a la casa de un vecino y el vecino luego, cuando nos va a dejar al hijo de vuelta, nos dice que qué obediente, qué servicial y qué simpático que es, y uno pues en su casa no es necesariamente pues lo que uno tiene, ¿no? O sea, resulta que el hijo no siempre es servicial, ni simpático, ni obediente en la casa, ¿no? Porque uno, pues por la misma intimidad de la vida familiar y por ese cariño que preside las relaciones familiares, pues definitivamente uno saca, podemos decir, lo peor de uno, ¿no? Va sacando, además de las virtudes, va sacando pues, los defectos que uno tiene, ¿no? Y eso nos da a los padres una oportunidad enorme de poder corregir a nuestros hijos, teniendo también clara conciencia que la manera como corregimos los padres en la familia definitivamente es muy distinta a la manera como se le puede corregir, por ejemplo, a un colaborador en una empresa o incluso en la vida social, ¿no? Cuando uno, digamos, hace algo inadecuado, piense usted, es una persona que se pasa de tragos en una fiesta y da un show lamentable, pues creo que luego genera un rechazo que no se da en la familia. O sea, es cierto que en la familia un hijo podrá portarse mal y hacer algo inadecuado, un esposo, una esposa, ponerse de repente de mal humor y decir algo que no debería o no en la manera en que debería, pues al final la manera de resolver la situación en la familia es muy distinta a cómo se resuelve, insisto, en la vida social o en el mundo del trabajo, ¿no? Porque es realmente distinto, ¿no? Y luego, finalmente, el tercer elemento que solo tiene la familia, insisto, que no ninguna otra entidad social, ningún otro organismo social posee, es el vínculo afectivo. O sea, nadie quiere más a nuestros hijos que como nosotros los queremos, ¿ok? Y nosotros no vamos a querer a nadie más que cuanto queremos a nuestros hijos. Y definitivamente el amor, el cariño, es un lubricante para relaciones humanas impresionante. ¿Verdad? Es una cosa realmente increíble, ¿no? Y eso es lo que hace, por ejemplo, el hecho de que uno quiera a los hijos, que tenga unas consecuencias como una de las más importantes es la aceptación incondicional, porque uno sigue queriendo a los hijos aunque se convierta en un pillo, ¿verdad? Aunque luego, pues, uno diga, hombre, pero si yo le di buen ejemplo y durante toda la vida le estuve diciendo esto o lo otro, y luego resulta que no hace lo que yo digo, o termina comportándose de una manera que yo no esperaba, ¿no? De una manera inadecuada. Pero igual uno lo sigue queriendo, ¿no? Y es una aceptación incondicional que lógicamente no significa que uno va a decirles que sí o los va a felicitar por todas las cosas que hacen, pero sí es cierto que uno va a seguir como en una permanente apertura hacia ellos y que en momentos, digamos, de grave necesidad, los padres de familia siempre vamos a estar presentes. Entonces, claro, esos tres elementos, insisto, la continua ejemplaridad, la intimidad y el vínculo afectivo hacen que el ámbito familiar, que la familia sea el ámbito comunicativo por excelencia. Y acuérdense ustedes, lo dice Cristian Conen, un orientador familiar argentino radicado en Colombia, que más del 80% de los problemas que se dan en una familia, ya sea en la relación de pareja, en la relación conyugal, o en la relación entre padres e hijos, o en la relación entre hermanos, en eso que se llama fratría entre hermanos, son producidos, estos problemas son producidos por problemas de comunicación. O sea, hay un problema de comunicación, hay una comunicación defectuosa y eso genera problemas. Y aquí hay que entender una cosa, antes de continuar, además yo sí quiero decir algo que es muy importante. Familias perfectas no existen, relaciones humanas perfectas no existen, porque los que constituimos esas relaciones somos seres humanos con virtudes y defectos, por lo tanto no podemos pretender que existan unas familias, yo pongo el ejemplo siempre, la familia Ingalls, ¿verdad? Que era una pura fantasía televisiva, no hay un matrimonio que se lleve siempre tan bien como el señor y la señora Ingalls, y luego
No hay hijos que se porten tan bien como se portaban los incas, porque eran personajes de ficción. Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Luego, la otra cosa es que además la comunicación, acuérdense ustedes que en todos los ámbitos de la vida humana también tiene como dos propósitos. Por un lado, cómo impulsar acciones. La comunicación nos permite impulsar acciones y por eso es bueno conservarla. Y en estos días ya vamos a ver que de repente uno está a veces un poco cansado, un poco nervioso, un poco estresado, un poco deprimido, un poco aburrido. Pues es normal de que se den más problemas a veces de los que uno esperara, de los que uno quisiera que se dieran, ¿no? Pero además la comunicación, la otra cosa para lo que sirve es para resolver problemas. O sea, si uno quiere resolver un problema, pues definitivamente la mejor manera es comunicándose, es comunicándose. Pero bien, entonces creo que son unas ideas como importantes para poder introducir este tema. Ahora bien, vamos a ver. Esa intimidad y esas relaciones afectivas que se dan dentro de la familia, pues hacen que la comunicación sea muy natural, ¿no? ¿Y a qué me refiero con que sea muy natural? Me refiero a que la comunicación familiar es una comunicación donde hay mucha mayor espontaneidad de la que hay en la comunicación en el mundo del trabajo o la que hay, por ejemplo, en la vida social. De alguna manera, cuando una persona sale a la calle, desde que uno quiere poner un pie fuera de la puerta de su casa, uno de alguna manera como que se pone una máscara. De hecho, se nota, ¿no? O sea, si bien es cierto, alguien, yo he visto alguna vez, ¿no? Aquí en mi colonia, alguna señora que sale a barrer la acera en bata, pero en general, ¿verdad? Cuando uno dice voy a la calle, procura ir presentable. Si uno va a trabajar, pues se ha bañado, se ha peinado, se ha vestido de acuerdo con la ocasión, se ha puesto incluso un poco de loción, un poco de perfume y sale. O sea, no es la misma persona que se levantó a las 4 o 5 de la mañana después de dormir no sé cuántas horas, sino que de alguna manera es una persona que está tratando de jugar un rol, de jugar un papel, ¿no? Y si va a una fiesta, ni digamos, ¿no? O sea, definitivamente, pues uno se acicala, se prepara, se viste, de alguna manera se disfraza, entre comillas, para poder ir a establecer establecer unas relaciones sociales con la gente con la que nos une relaciones de amistad o de trabajo. En la familia no. O sea, en la familia, como decía hace un rato también, pues ahí realmente somos tal cual somos. O sea, en la familia nos mostramos tal cual somos y bueno, o sea, es una comunicación natural. Y uno podría decir, bueno, pero esa comunicación natural entonces facilita las cosas. Bueno, como ven ustedes, no necesariamente. O sea, esta comunicación espontánea, natural, no necesariamente es fluida, porque vamos a ver, en una familia hay diferentes maneras de ser. A veces hay una mamá muy locuaz y un papá muy callado, o un papá muy locuaz y una mamá muy callada. Como decía doña Navirma al principio, tengo 6 hijos y uno los ve y eso que dicen, ¿no? Que los hijos son como los dedos de la mano y es cierto, ¿no? Uno alto y flaco, uno más gordito, ¿verdad? Uno que realmente va a un examen totalmente despreocupado y le suele ir bien, otro que ha tenido que tener varias noches de desvelo para poder preparar ver un examen y tener una nota buena, uno que a la primera yo le dice, mira, tráeme la ropa sucia y corre a traerla, y otra que dice, ya voy, otro que dice, ¿y por qué no mandas a fulano? ¿Verdad? Y así, mi madre decía, un dicho muy simpático, dice, Juan manda a Pedro, Pedro manda al mono y el mono manda a su rabo, porque en mi familia éramos 7 hijos que a otro. Y luego además, fíjense ustedes, o sea, las personas que como somos distintos, repito, y además en la familia hay diferentes edades, además de esas diferentes maneras de ser, y la manera de exigir a uno de 5 no es lo mismo, no es la misma manera de exigir a uno de 12 o a uno de 18, a uno de 25 que todavía puede estar viviendo en nuestra casa. O sea, esa misma manera de ser de cada uno, ¿verdad? Y como decía alguien, cada uno tiene sus cadaunadas, pues a veces hace, repito, que la comunicación no sea ni tan fluida ni tan positiva. Yo creo que aquellos que hemos crecido, ¿verdad? Donde hay 2 o más hermanos, y luego cuando hemos tenido amigos o compañeros que hemos tenido todos en la escuela, en el colegio, está clarísimo de que no siempre hemos tenido una comunicación fluida y positiva. Y a veces nos hemos molestado, nos hemos disgustado,
que a veces no nos hemos puesto de acuerdo, ¿verdad? Que se han dado situaciones en las cuales no solo no nos hemos puesto de acuerdo, sino que además nos hemos molestado, ¿verdad? Nos hemos incluso dicho palabras no tan simpáticas, ¿verdad? Incluso entre hermanos, creo que ustedes también me darán la razón, alguna vez nos hemos dado algún sopapo, algún golpe, o una hermana agarrado del pelo a otra. O sea, yo le digo, soy el menor de 7 hermanos y les podría contar un montón de anécdotas de cosas que yo crecí viendo, y éramos una familia, repito, totalmente normal, ¿verdad? Una familia común y corriente, pero se daban también ese tipo de situaciones, igual que en la relación conyugal, es decir, pues, ¿verdad? Los hombres y las mujeres somos tan distintos que no coincidimos siempre y que habrá diferencias, ¿no? Y justamente por eso es importante que esté ahí la comunicación, porque eso es lo que va a permitir ir logrando esa fluidez en la relación, y que la relación, digamos que esa comunicación negativa se convierta en positiva. ¿Okay? Porque la otra cosa que también es importantísimo entender es que cuando uno comparte unos tiempos y unos espacios, pues lo normal es que también haya fricciones. O sea, es decir, hay un autor que dice justamente que la cercanía produce calor y que el calor produce fricción, ¿verdad? Porque la relación humana es una relación de conflicto. Uno pone a dos personas en un espacio determinado y tarde o temprano empezarán a verse y a decirse, hacete un poco para allá, me quitas el aire, necesito más espacio, ¿verdad? Y terminan dándose de codazos como cuando queremos entrar o salir al mismo tiempo todos a un elevador. Entonces, también tenemos que entender que una relación entre más cercana, entre más se comparten tiempos y espacios, como sucede en la familia y como está sucediendo, sobre todo en estos días de confinamiento, de encierro, pues hay más posibilidades de chocar. Y vamos a ver, y lo bonito también es pensar que no solo son más posibilidades de chocar, sino también más posibilidades de mejorar, más posibilidades de crecer, ¿verdad? Más posibilidades de ser mejores personas, ¿verdad? Y yo estoy convencidísimo que después de este tiempo de encierro, de convivencia, en que vamos teniendo unas oportunidades de conocer mejor a la esposa, al esposo, porque a lo mejor aunque tengamos 30 años de casados, luego empezamos con la actividad laboral y nos vemos el fin de semana, y a veces alguno de ellos tendrá que viajar, e incluso el fin de semana no se verán. Ahora, que más o menos tenemos un horario en la familia y nos levantamos a una hora parecida y vamos a la cama a una hora parecida, creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que hacía tiempo no comían juntos los 3 tiempos, excepto el fin de semana. Pero de lunes a viernes difícilmente habían comido juntos, ¿verdad? Y claro, ha habido más platos que lavar y más encargos que distribuir y más comida que preparar. Y eso también ha sido una ocasión en la cual se pueden dar más choques, indiscutiblemente, ¿no? Y la otra cosa que es importante tomar en cuenta es que los niveles, los estilos de comunicación varían de familia a familia, porque esa es otra cosa. Cada familia es distinta. Así como cada persona es distinta, cada familia es distinta. Y es bueno que tengamos como un ideal a perseguir, pero teniendo también clara conciencia que es eso, es un ideal, que son unos referentes hacia los cuales nos vamos a mover, que son unos modelos que nos inspiran, pero que no podemos sentirnos frustrados cuando las cosas pues no salen como uno quisiera, ¿no? Como uno espera, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo bien claro, ¿no? Porque a veces con el paso de los años se puede generar en la familia dos cosas: o frustración, pues es que yo los crié también, ¿no? Y por qué ahora se están peleando entre ellos, que no parecen hermanos. Bueno, o sea, es que parecen hermanos, ¿no? Cuando alguien jala del pelo a otro, jabal, se está comportando como hermano. No es que no está pareciendo como hermano, ¿no? Luego la otra cosa que es importantísimo, y esto no lo digo yo, lo decía una famosísima orientadora familiar colombiana que vive en Miami, Ángela Marulanda, también tenemos los padres de familia que aprender a no tener cargos de conciencia. O sea, si en algún momento un hijo hace una trastada,
pues no pensar que uno ha tenido la culpa, porque uno no ha tenido la culpa. Uno los educa como uno mejor puede. Uno cada vez que hace algo, le dice algo a un hijo, piensa que uno le está diciendo para que sea mejor, incluso cuando le dice algo feo. Uno lo que quiere es que reaccione y que realmente mejore. Pero uno, a menos que estuviera mal de la cabeza, ¿no? Pero la mayoría de los papás creo que estamos cuerdos, procuramos hacer las cosas para bien de los hijos y a veces pues nos equivocaremos porque somos seres humanos y cometemos errores, pero repito, si hay algo que no podemos admitir nunca como padres de familia al ver luego la conducta de nuestros hijos, sobre todo cuando ya son adultos, es tener cargo de conciencia. Entonces, cada familia es distinta, además la comunicación familiar va cambiando con el tiempo, porque hay situaciones que van variando, o sea, las familias van madurando, van cambiando, los hijos van creciendo, pues de repente cuando los hijos están pequeños, uno va a hacer un mandado, va al súper, va a la casa de la abuela, va a visitar a los tíos y eso no lo dice, vamos a tal lugar y todos, pues los 2 o 3, 4, los que sean, suben al carro y ahí vamos, ¿no? Luego llegó un tiempo en el cual uno dice, pues voy a ir a visitar a mi hermana y le dicen que te vaya bien, saludame a mi tía, ¿no? Porque pues nadie se apunta, porque les parece que es aburrido, que ya suficiente la han visto, que recién la han visto en un cumpleaños y que no tienen por qué ir a ver el siguiente domingo, ¿verdad? Y luego también la otra cosa es que las familias van evolucionando de acuerdo con cada una de las edades del matrimonio, ¿no? El matrimonio tiene básicamente 3 edades, pues, ¿verdad? La primera edad, que es desde que uno se casa hasta que nace el primer hijo. Luego, desde que el primer hijo va a la escuela hasta que el último se va de la casa. Y luego la tercera edad, la famosa del nido vacío, ¿verdad? Y cada una tiene su propio encanto y definitivamente la dinámica familiar cambia en cada una de estas edades, de estas etapas. Y claro, la comunicación cambia, ¿no? La comunicación cambia. Yo pienso y estoy convencidísimo que la comunicación, por ejemplo, en la relación de pareja, es mucho mejor después de cierta cantidad de años y que la comunicación óptima con los hijos es cuando son adultos y ya saben lo que cuesta sacar adelante una familia o cuando ya se han emancipado y se dan cuenta lo duro que es llevar la comida, pagar la luz, pagar las cuentas, etcétera, 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 porque hay más sintonía, hay más empatía, porque hay un conocimiento real de lo complicado que la vida puede ser. Entonces ahí, pues también, ¿verdad? Son cosas que van pasando en la familia y que uno tiene que ir entendiendo, ¿no? Ahora, evidentemente para que la vida familiar sea sanamente normal, los hijos se vayan desarrollando psicoafectivamente bien, sí debe ponerse una especial intención en los procesos comunicativos familiares. Es decir, el año pasado, si no me equivoco, estuvo aquí Marián Rojas Estapé. El papá de Marián Rojas es un famoso psiquiatra español que también ha estado por aquí, el doctor Enrique Rojas. Y el doctor Rojas ha utilizado mucho en sus libros un concepto que es el concepto de amores inteligentes. Y yo creo que eso también se aplica a la comunicación familiar, es decir, tenemos definitivamente que tener una comunicación inteligente. ¿Y eso qué significa? Eso es una comunicación que tiene 2 características. Primero, una intención, es decir, yo voy a comunicarme para impulsar una acción o para resolver un problema, no para estarme quejando, o para estar regañando, o para estar remachando en los defectos al otro. ¿Ok? Y luego una comunicación inteligente porque es una comunicación pensada. Es una comunicación que no puede salir de las vísceras, sino del cerebro. Es decir, ¿verdad? Esa mezcla de cerebro y corazón que debemos ponerle nosotros a la comunicación en la vida familiar, a la comunicación con los hijos. Entonces, ¿qué debe cuidarse? Primero, la comunicación conyugal. Y eso hay que tenerlo clarísimo. Si papá y mamá hacemos un esfuerzo por comunicarnos asertivamente, civilizadamente, inteligentemente, el clima familiar va a ser bueno. Aunque los hermanos se agarren de las greñas, definitivamente el ambiente que se va a respirar en la familia va a ser un ambiente positivo. Y los problemas se van a ir resolviendo, ¿no? Claro, si papá y mamá pasan discutiendo, peleando, quejándose, pasan, como decía otro autor, como la familia Contreras, los unos en contra de los otros, pues definitivamente va a ser bien complicado. Entonces, aunque papá se lleve muy bien con los hijos, o los hermanos se lleven muy bien entre ellos, si papá y mamá se llevan mal,
el ambiente de la familia, el ambiente del hogar va a ser un ambiente pesado. Va a ser un ambiente poco formativo. Va a ser un ambiente de nerviosismo, de tensión, de estrés. Porque bueno, o sea, porque los referentes principales en una familia, pues son el padre y la madre. Y si la madre está sola, pues tendrá que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Para efectivamente mantener la serenidad, para justamente generar ella sola un ambiente, un clima, repito, armónico en la familia, para que en general la dinámica familiar sea buena, sea positiva y repito, los naturales problemas que se dan en todas las familias, absolutamente en todas, no hay ninguna que no, pues se van a ir resolviendo, no se van a ir resolviendo producto de ese amor inteligente, de esa comunicación inteligente, ¿no? Ahora, claro, primero, y aquí no nos perdamos, de esto se ha hablado muchísimo, muchísimo en todos los foros y paneles y debates sobre orientación familiar y comunicación en la familia. Primero, tiene que haber tiempo para comunicar. O sea, los cónyuges, en primer lugar, tenemos que sacar tiempo para comunicarnos nosotros. Nosotros, ordinariamente, porque hay excepciones, nos casamos sin hijos, en la mayoría de los casos, y luego lo natural es que terminemos sin hijos otra vez. La tercera edad del matrimonio. Entonces, tenemos en primer lugar que mientras están los hijos en la casa, que puede tomar muchos años, yo tengo 36 años de casado, voy a cumplir, y mi hijo mayor tiene 33, o sea que y todavía tengo dos en la casa, me esperan por lo menos, creo yo, unos 10 años de tener al menor acá que tiene 15 años, por, tal vez menos, si se va a estudiar o no sé, pero en general yo tengo que ver cómo saco tiempo para mi esposa. Por lo anterior, es decir, para cuidar mi comunicación con mi cónyuge, yo tengo que sacar un tiempo para comunicarme con ella a solas. Porque luego ese tiempo a solas es el que va a dar los frutos que luego yo voy a querer ver en la comunicación en la familia completa. Insisto, si yo no tengo de qué hablar con mi mujer, luego eso se nota, o sea, los hijos se dan cuenta cuando la relación conyugal es tensa, cuando hay papás que le mandan recados a la mamá con los hijos, o hacen comentarios desagradables, ¿no? Es que tu mamá está loca, o es que tu papá es un tacaño, a espaldas del padre o de la madre. Entonces, eso no se hace. Eso no se hace. O sea, yo, delante de mis hijos, solo puedo elogiar a mi esposa, y mi esposa, delante de mis hijos, no puede tener más que elogios para mí. Eso en general. ¿Ok? Entonces, y es un tiempo, repito, evidentemente de calidad, porque no es tiempo de calidad. Si salimos con mi esposo y yo a tomar un café, nos sentamos y cada uno saca su celular y empiezan a ver el Facebook, el Twitter, el Tinder, el no sé qué cosas. No hay Tinder, no, eso es muy feo, ¿no? Pero, a ver, no sé, cualquier red social, y están ahí físicamente presentes como estoy yo en una misa, ¿verdad?, de corpore insepulto ahí delante del cadáver, pero no me puedo comunicar con él, porque está el otro en otro plano, ¿no?, en otra onda. Entonces, eso muchas veces puede pasar, ¿ok? Y luego, tiempo. Y luego, también tiempo de cantidad. Porque dice una buena amiga mía, doña Gracia Villeda, que el amor no se puede encapsular. Entonces, creo que sí es clave entender eso, de que uno tiene que ver cómo organiza y administra su tiempo para poder pasar, para tener tiempo para la pareja, ¿no? Y luego, en general, ya con los hijos, ¿verdad? Y estamos entrando ya en la recta final, luego tendremos tiempo para preguntas. Tenemos que aprender, en primer lugar, en la relación con la esposa, con los hijos, en primer lugar, a escuchar. Ustedes han oído seguramente 1.000.000 de veces, es verdad sintomático que Dios nos haya dado dos orejas y una boca, porque es más importante escuchar que hablar, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que no es una escucha cualquiera, ¿eh? Es una escucha que debe tener unas características para que sea eficaz, para que esa escucha produzca buenos resultados. Pero es una escucha activa. ¿Qué es una escucha activa? Es como procurar estar en sintonía, ¿verdad? Mirando a los ojos, poniendo atención, no diciendo, sí, sí, te escucho, seguí hablando, ¿no? Como que me oye llover. Y yo creo que la otra persona, sea la esposa o sea un hijo, se da cuenta
que lo están ninguneando, o sea, que realmente no le están parando bola, como decimos en Honduras, que nada más nos están dejando hablar para que no nos molestemos. Y todos tenemos algo que decir. Desde el bebé que llora y que pide atención, un hijo que tiene 3, 6, 9, 12, 15 años. Y a veces a uno de adulto le podrá parecer que lo que nos va a decir es una tontería, pero para él es importante. O sea, es un tema también, estarán ustedes pensando, de empatía. Eso es escucha activa. Luego con apertura mental, es decir, uno no puede pretender de que lo que nos van a decir la esposa o los hijos tiene que coincidir con lo que yo pienso. Debemos tener la apertura necesaria y luego es que tenemos que reconocer que es otra persona y que por lo tanto tiene derecho a pensar de otra manera, que además las cosas opinables en el mundo son la enorme mayoría. A veces podemos ser muy cerrados, ¿verdad? Podemos ser tremendamente dogmáticos y pretender que nuestra manera de pensar es la única y que tiene que prevalecer sobre otras. Eso no puede ser, ¿no? Luego con conocimiento, o sea, es decir, yo debo informarme de las cosas y por eso tengo que dejar hablar a la gente, para poder tener todos los datos, porque a veces la otra persona no ha terminado de hablar y nosotros ya estamos flacos. No, ya sé lo que me vas a decir. No, no sabes, porque no has escuchado todos los datos. Y eso nos pasa muchas veces con los hijos. O sea, los hijos vienen a decirnos algo. Primero a veces efectivamente es algo que nos parece que no tiene fondo, o sea, que no sé, ¿verdad? En fin, pero que uno tiene que hacer un ejercicio de paciencia y de serenidad para poder escuchar aquella historia, a que nos echan aquel discurso, aunque pues no nos apetezca, pero para poder emitir un juicio debemos tener elementos, debemos tener conocimiento. Lo he hecho con empatía, es decir, creo que es importantísimo que nos pongamos siempre en los pies de los demás, en los zapatos de los demás, más bien, porque si no somos capaces de empatizar, pues definitivamente la comunicación va a ser defectuosa, ¿no? Y luego otras cosas como muy sencillas, por ejemplo, saber mantener el silencio, respetar el tiempo del otro. Hay personas que para contar algo dan muchas vueltas, ¿no? Y empiezan desde casi 10 años antes, ¿no? Es que mira, te acordás de tal persona, aquella que pasó tal cosa, y entonces, y uno que a veces es más desesperado, está como, ah, ¿y entonces qué pasó? Dale, dale, y entonces, ¿va? Ajá, y abrevia un poco, ¿no? Y tomate un sendero más breve, ¿no? O sea, ¿verdad? Un atajo. Creo que es un ejercicio de paciencia, saber respetar el tiempo del otro. Luego, y eso lo sabemos muy bien, atender el lenguaje no verbal. Y en la casa, en la medida en que nos vamos conociendo y van pasando los días como estos, pues atender al lenguaje no verbal es muy importante. A veces basta con verle la cara a alguien para darse cuenta uno que está contrariado, que está preocupado, que está estresado, que está indispuesto. Y ahí viene lo otro, aprender a no rechazar los sentimientos del otro. Y por eso te vas a enojar. Sí, sí, por eso me enojo, porque yo tengo mi propia sensibilidad que no es la tuya, salvaje. ¿De acuerdo? Y esto fíjese que puede ser, a veces se puede pensar que es como la sensibilidad solo es de la mujer y no es cierto. O sea, hay señores que son también muy sensibles, ¿verdad? Y que de alguna manera se resienten, se sienten afectados, hay resentimientos por alguna actitud, por alguna palabra, pero nosotros tenemos que aprender en ese sentido a ser permeables y a sintonizar con esos sentimientos del otro, a no rechazarlos. Y luego, esto ya lo he dicho un poco antes, no pretender que ya hemos entendido al otro por anticipado. Creo que eso es esencial. Y luego, finalmente, y aquí creo que también es clave tener muchísimo cuidado, es saber expresarnos, ¿no? Primero, hay que hablar de una manera matizada y prudente. Evitemos como emitir juicios de esos que a veces son, de sepulturero, ¿no? O sea, como le queremos poner la lápida a la otra persona encima, ¿no? Emitimos unos juicios, pero radicales, ¿no? Tenemos que ser matizados, prudentes, saber cómo, si le tenemos que decir a una persona algo que no es tan agradable, a veces la mejor estrategia es empezar planteándole algo positivo, ¿verdad? A veces
toca en el mundo del trabajo a veces, ¿no? Uno tiene que más la atención a una persona, pero mira, es que, no, mira, creo que esto está bien, pero esto lo podemos hacer de esta manera, o esto puede ser mejor, creo que me entienden, ¿no? Y luego, evidentemente, sin etiquetar. Yo creo que no hay cosa más fea en el mundo que saberse etiquetado, y también es muy feo adquirir el hábito de andarle poniendo etiqueta a los demás, ¿no? El chismoso, el lento, el tonto, el no sé qué más, o sea, entonces, y a veces no es que le decimos la palabra, pero, ya está este otra vez. Vos para variar, ¿no? Claro, tenía que ser fulano. Eso no se hace. Nos sale tan espontáneamente y tenemos a veces esos hábitos malos tan arraigados, pero tenemos que desarraigarlos porque si no, repito, estos van a ser unos días, y no sabemos cuánto más faltan, pues tremendos, ¿verdad? O sea, de muchos desencuentros, de muchas contradicciones, de muchas amarguras, de muchos querer salir corriendo hacia la calle, y lo que va a pasar es que una patrulla nos va a detener y nos va a llevar porque no podemos, ¿verdad? Luego la otra cosa es que la expresión tiene que ser en gran medida cálida y comprometida. Es decir, mira, te escucho y además procuro ponerme en tus zapatos y voy a ver cómo te ayudo, ¿verdad? Y efectivamente lo que me estás diciendo no está cayendo en saco roto. Y luego un tema que aparentemente es solo externo, mirando a los ojos, qué feo es cuando uno está hablando con alguien y la gente está viendo el techo o el piso o el cuadro que tiene al lado, porque efectivamente parece que no lo está escuchando. Luego expresarse sin sarcasmos. Ya viene este otra vez. Claro, ¿verdad? O sea, eso es muy feo. Creo que alguien decía que la ironía es el arma de los cobardes. Pues evitemos, ¿no? Evitemos ironizar. Algunos nos cuesta un montón, ¿eh? Nos sale como muy natural el sarcasmo, pero tenemos que combatirlo, ¿no? Y luego otra cosa que es importantísimo es que, y son dos cosas, aquí no la digo, pero a veces, sobre todo cuando tenemos que llamar la atención a un hijo, como que lo hacemos a plazos, como en cuotas, ¿verdad? Primero en la mañana una cosa, a mediodía otra, a la tarde otra. Y luego la otra cosa que hacemos es descongelar, dice un autor, es sacar a relucir el pasado, ¿no? Sacar a cosas que efectivamente ya pasaron y que no tiene sentido que nosotros sigamos hablando de ellas, ¿no? Bueno, esto es un hábito, ¿eh? Porque esto fácil se dice y difícil se hace porque requiere toda una práctica, ¿verdad? Es una virtud es un hábito bueno, pero así como los vicios se adquieren por repetición, las virtudes también. La comunicación positiva no se impone, no es ahora, a partir de hoy, en esta casa. Bueno, sí, puede ser un arranque, no un punto de partida. Pero vamos a procurar a partir de ahora decirnos las cosas de buena manera, no quejarnos, etcétera. Pero no, o sea, es un tema que es un hábito. Y luego ahí, claro, los padres tenemos un compromiso mayor, porque somos nosotros los adultos. Eso hay que tenerlo bien claro. O sea, y los adultos, de alguna manera, tenemos mayor compromiso, mayor responsabilidad a la hora de mejorar la comunicación en la familia, ¿verdad? O sea, no podemos tener unas actitudes, unas reacciones, es que yo no me enojo, es que los demás me enojan, ¿no? Pues si yo estaba tranquilo hasta que esta vino a hablarme de manera impertinente, de manera inapropiada, y por lo tanto yo solo reaccioné. Realmente yo no estaba molesto, ¿no? O sea, no, o sea, no podemos poner excusas, no podemos nosotros contribuir a que se mejore la comunicación familiar, sino que, repito, con todo y que no es fácil estar uno, ¿verdad?, en su casa y habrá, ¿verdad?, de repente en un apartamento pequeño, ¿verdad?, en un lugar donde ni siquiera hay un pequeño patio donde salir a respirar un poco, pero ahí, ¿no? Justamente donde el esfuerzo tiene que ser mayor, el trabajo para adquirir la virtud tiene que ser mayor, pero ojo, cuidemos, es que si no cuidamos la comunicación en la familia, sobre todo, insisto, en estos días de cuarentena, ¿no? Pues vamos a pasarla muy mal, ¿verdad? Y vamos a estar todo el día enfurruñados y con la cara larga y molestos y tratando mal a los demás y quejándonos y a ver quién se queja más y todo el tiempo, qué barbaridad, mira lo que pasó, mira que no se acaba. No, o sea, y entonces va a ser realmente un tiempo de tortura, ¿no? Y como hay tantas cosas en la vida, insisto, eso va a depender definitivamente de nosotros. Bien, entonces para terminar, ahora vamos a abrir un periodo de preguntas durante unos minutitos, unos 10, 15 minutos. Les recordamos que hay otras actividades que ya les han llegado
seguramente a las personas que están conectadas a este webinar, de otro webinars que se van a desarrollar. Todavía creo que hay uno el viernes, luego hay algunos la próxima semana, y hay que estar como muy pendientes sobre temas que nos pueden servir. O sea, yo creo que no siempre tenemos la ocasión, ¿verdad? Que aunque hemos pasado todos en reuniones virtuales y haciendo esto y lo otro, y ya corriendo al súper el día en que lo abren y corriendo al banco el día en que lo abren, etcétera, pero creo que también ha habido un tiempo más de calma, de poder dormir un poco más, de poder sacar un poco más de tiempo para pensar en estas cosas, ¿no? Así es que vamos a ver. Vamos a ver. Preguntas, no sé si hay preguntas. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera expresar algo? ¿Quiera mandar un mensaje? ¿Verdad? Para ver en qué le podemos ayudar, o en qué le podemos asesorar. Vamos a ver. Aquí parece que está entrando. Dice, bueno, vamos a ver. ¿Me preguntas? ¿Nadie quiere comentar algo? Vamos a ver, dice, aquí hay una. A ver. ¿No? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, que si hay más adelante, ¿no? Pueden ustedes también comunicarse para poder hacer alguna pregunta, asesoría que quieran alguno de estos temas, ¿verdad? Tanto a educación continua de UNITEC como a prospección de UNITEC, con todo gusto. Hay una pregunta, si dice alguien, Lesbia pregunta, dice, ¿cómo dirigirnos a los más pequeños? Bueno, yo creo que depende de la edad que tengan. Hay una edad de oro, más o menos entre los 10 y los 12 años, que son bastante dóciles, bastante moldeables y que en general son obedientes y están en buena disposición para ayudar. Cuando son más pequeños, a veces pues, pueden ser un poquito más difícil y ser un poquito más tercos, ¿no? Pero yo creo que ahí lo que habría que nosotros es procurar usar su lenguaje, procurar estar más cercanos, procurar ponerlos incluso físicamente a su nivel, procurar dar instrucciones una por una y no dos o más a la vez. ¿Ok? Asegurarnos que la instrucción que estamos dando es la correcta. Ahora, si es un tema de algún niño que tiene un carácter un poco más fuerte, yo ahí son los padres sí les digo cariño y firmeza. Firmeza, ¿no? Cuando uno tiene que decir no, dice no, pero lo que pasa es que lo que los padres también tenemos que estar conscientes de que a veces a todos le decimos que no, y luego cuando nosotros mismos nos preguntamos por qué hemos dicho que no, ni nosotros mismos tenemos la respuesta. Sino que en ese sentido, por eso saber escuchar lo que el hijo nos dice, que nos dé sus razones, para nosotros ya con suficientes elementos de juicio, poder dar una respuesta, digamos, sensata. En la plataforma preguntan, ¿qué hacer cuando tu pareja se pone igual que tu hijo, con la misma actitud? Bueno, ya con adultos creo que habrá que hablar, ¿eh? Si uno siente que se está molestando, lo mejor es quedarse callado, pero en un momento de que estemos más serenos, más tranquilos, de repente antes de dormir, ¿verdad? Plantear las cosas. El asunto es que hay que saber plantearlas también inteligentemente, no como un regaño, no como un reclamo, sino más bien como una preocupación, como una sugerencia, como algo que a nosotros nos inquieta. ¿Ok? ¿Cómo afrontar las peleas matrimoniales por razones económicas? Uy, esto realmente, les digo, esto sí habría que hacer un webinar aparte. Lo que sí es cierto es que efectivamente los problemas económicos se considera para muchos autores como uno de los asesinos del matrimonio. Yo creo que hay un montón de ideas ahí como hacer un presupuesto y luego una de las cosas que creo que son esenciales es aprender a vivir con lo que tenemos, ¿eh? Porque a veces lo que hacemos es que nos terminamos endeudando porque queremos vivir más allá de nuestras posibilidades y al final, pues claro, no llegamos a fin de mes, no podemos pagar las tarjetas y eso a cualquiera nos pone estresado, nos pone nervioso. Entonces creo que hace falta a veces un poco más de sobriedad y de sensatez en el tema de los gastos para no gastar más allá de lo que podemos, ¿no? Dice, comentario, en la familia se juega el papel más importante y los padres creen que la educación depende en la escuela. Y claro que no, o sea, los primeros y más importantes educadores de los hijos somos los padres.
La escuela ayuda, pero quien educa es el padre. ¿Ok? Y claro, es verdad, uno de alguna manera siempre ha tenido la inquietud. Yo recuerdo, fui director de colegio muchos años. Cuando iban llegando las vacaciones, las mamás me decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Por qué no inventan algo? ¿No? Porque realmente nos preocupa tenerlos en la casa. Bueno, este es el momento de que nosotros ejerzamos también nuestra función, nuestro papel como educadores dentro de la vida familiar, ¿no? ¿Es sano que el padre acepte sus errores cuando se ha equivocado en algún castigo y luego? Claro que sí, sobre todo si el hijo ya está grandecito, el hijo va a admirar al papá y va a aprender mucho de él cuando el padre, al haberse equivocado, reconoce su error y pide disculpas. Ojo, que a veces es que los padres nos subimos como a un pedestal y creemos que eso es humillante. No es humillante. ¿Okay? Es, aparte que efectivamente nos hace crecer a nosotros en la virtud de la humildad, para nuestros hijos también es aleccionador, porque repito, más bien lo que ellos se dan cuenta es que somos personas que sabemos rectificar y más bien nos admiran más, y luego por otro lado es algo que ellos van aprendiendo, ¿no? Ok, dice, con mi esposa escuchamos todo, definitivamente es cuarentena, viene a ayudarnos a poder comunicarnos. Maravilloso. Pero entonces hay que dedicarse tiempo, ¿no? Y ver una película juntos y luego comentarla, ¿verdad? O algún... El otro día me mandaron los 100 cuentos breves más famosos de la historia, cuentos de 2 páginas, ¿no? Una belleza, y poder uno leerlo, mirar, léetelo vos, luego lo comentamos con un hijo suficientemente grande. Hace tiempo, por ejemplo, que no escuchábamos la música que escuchábamos cuando éramos novios, o música que realmente en algún momento de nuestra vida de casados nos llegó a los dos. Son momentos que, repito, no se dan todos los días y que habría que aprovechar, ¿no? ¿Qué actividades recomienda para hacer en familia con la comunicación? Ya lo he dicho, ¿no? Por lo menos a mí me sirve mucho ver una película, que yo no me impongo, sino que alguien de los hijos a veces lo escoja, nos sentamos todos, palomitas, churros, lo que sea, y después hay chance para platicar, ¿no? Es muy importante. Bueno, y aquí un comentario dice agradecer por su tiempo, Roger. Bueno, yo agradezco, ¿verdad? Tanto a la Dirección de Prospección como a la Dirección de Educación Continua de UNITEC por la invitación a este webinar y esperamos que este no sea el último y gracias a ustedes que también se han conectado, ¿verdad? Aquí tenemos, por lo menos en mi computadora aparecen 98 asistentes conectados. Esperemos sobre todo que estas ideas les sean útiles y que procuren ponerlas en práctica. Fácil no es, pero definitivamente no hay nada que sea bueno, verdaderamente bueno, que sea fácil en la vida. Y sobre todo porque los seres humanos, pues nuestra aspiración a la felicidad no se termina nunca, ¿no? Y si la comunicación es defectuosa, si no es óptima, no vamos a ser felices. No vamos a ser felices de ninguna manera, porque si no aprendemos a ser felices dentro de nuestra casa, no vamos a ser felices en ningún otro ámbito de la vida en que nos desenvolvamos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes.